De Dios, hermanos, hermanas, Dios les bendiga en este martes 6 de julio del 2021. Dios nos bendiga, hermanos, seguimos adelante y considero, hermano, me falta ya nada más ponerme de acuerdo con los pastores del buen pastor y volver otra vez a transmitir en vivo los días jueves y los días domingo, hermano, para la honra y la gloria de Dios. También estaremos al pendiente, hermano, con los trabajos que tenemos que realizar como iglesia. Nuestro hermano Víctor González estará apoyándonos, hermano, para una presentación de niños, de algunos papás que quieren presentar a niños en la iglesia de Jalpa. Y así seguimos con el trabajo, hermano, que Dios nos ha permitido realizar en la zona. Bien, seguimos adelante con el libro de Romanos, esperando que sí esté transformando nuestra vida, que esté cambiando, hermanos, y que verdaderamente es de gran bendición para ustedes y para mí, hermano, este libro que nos está llevando una vez más a poder entender lo que quiere nuestro Señor Cristo Jesús que hagamos en esta tierra. Bien, vamos a leer, hermano, y le pido de favor que abra sus sagradas escrituras en el libro de Romanos, capítulo número 5, y le vamos a dar lectura desde el verso número 12. Búsquelo, hermano, mientras les decimos, estamos muy contentos también con nuestro Dios en forma personal por los 70 años de aniversario de mis padres, hermano, y 6 de conocer, pues 76 años que se han conocido y 70 de haberse, hermano, unido. Entonces estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido estar con ellos en estos 70 años, hermano, juntamente con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, para la honra y la gloria de Dios. Bueno, ¿ya lo encontró? Bien, le vamos a leer. El tema, hermano, es Adán y la muerte y Cristo y la vida. O sea, Adán y el reinado de la muerte y Cristo en la vida eterna, hermano. La palabra de nuestro Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la muerte de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará su vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo por causa del pecado y la abundancia, dice, perdón, hermano, perdón.
última llamada. Porque así como por la desobediencia de un hombre a los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una lectura tremenda que si no estamos en el Espíritu y si no queremos cambiar y si no podemos entender a Cristo resucitado, el cual, el mismo que resucitó a Jesucristo para vida eterna, también el mismo nos va a resucitar para vida eterna o para muerte eterna si no entendemos. Mire, esta lectura que es sumamente impactante para los que la entienden en el Espíritu y sumamente que no trasciende para aquellos que la leen en la carne, es algo que debemos nosotros apreciar. Número uno, Pablo está introduciendo ahora a Adán y está introduciendo a Moisés. Introdujo en unas lecturas anteriores a Abraham, que le fue por justicia por fe, por solamente creer y obedecer. Ahora nos va a llevar a Adán. Mientras algunos lectores que son romanos o que son de otros países, a través, hermano, del testimonio y de la fe que la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, ha estado transmitiendo el evangelio del reino de los cielos, ahora les queda corto porque algunos de ellos tienen historias historias y fábulas acerca de cómo se creó el mundo. Ahora, Pablo, como judío y como enseñado conforme a la ley y conforme a la enseñanza que Moisés les dejó al pueblo judío estando en esclavitud en Egipto, y al escribir el Génesis, este Génesis ha trascendido a través de los tiempos, a través de las épocas, y llegó al tiempo de Pablo. Pablo fue instruido acerca de quién es Adán y qué fue lo que sucedió con Adán. No así los extranjeros, que ahora son el pueblo de Dios, que son los seguidores de Cristo Jesús, y ahora les queda un entendimiento no muy claro acerca de qué es Adán, a menos que los judíos convertidos mesiánicos hayan entendido o han entendido esto, y ahora lo están transmitiendo a estas personas que no entienden ni de Adán ni de Moisés, por causa de que son extranjeros. Pero habíamos quedado en la lectura anterior que todos somos hijos de Abraham, conforme a la promesa dada de nuestro Dios a Abraham por fe, los incircuncisos y los circuncisos, todos ahora somos hijos de Dios. Ahora Pablo les narra acerca de un hombre, el primer hombre que creó Dios y que lo trajo al mundo. Y ahora no solamente, hermano, debemos de entender una cosa, que por Adán entró el pecado. No solamente eso, sino que también, hermano, trajo esa desobediencia, trajo el reino de la muerte. Vino, hermano, la muerte, porque aquí está diciendo, así la muerte pasó para todos los hombres. O sea, en el plan maravilloso de nuestro Dios, quería, hermano, un reino soberano, un reino que verdaderamente, hermano, le siguiéramos, un reino que le glorificáramos y un reino que le diéramos gloria al que vive y vive para siempre. Pero esa transgresión que hizo un hombre juntamente con Eva, hermano, en esa pareja creada por Dios, en esa desobediencia, también, hermano, el pecado que entró para el árbol del bien y del mal, entonces, hermano, también entró
la muerte. Y la muerte, hermano, ha pasado de generación a generación. Y ese reinado de la muerte sigue gobernando hasta hoy en nuestros tiempos y seguirá después de nosotros. Y dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, cuando sea ya el final de los tiempos, la muerte será, hermano, lo que acabe al último nuestro Dios. Porque entonces, hermano, ya seremos juzgados, los vivos y los muertos, y el don de la gracia que nos dice, por completo, hermano, eliminará al imperio de la muerte y también a ese pecado que entró a través de un hombre, a través de Adán. Y les explica algo acerca de Moisés. Moisés, cuando salió juntamente con el pueblo de Egipto, ya habían transcurrido 430 años. Estos 430 años, evidentemente, no había una ley de Dios. Debo decirle que tampoco con Abraham, con Enoc, con Matusalén, con aquellos personajes que estuvieron antes de Moisés. Cuando sale Moisés de la tierra de Egipto, atraviesan el Mar Rojo y estando en el monte Sinaí, después de algunos días, 3-4 semanas, recibe Moisés la ley. Debido a que recibe la ley, podríamos decir, es que antes entonces no había pecado. Se los estoy diciendo que Adán y Eva pecaron delante de Dios y por causa de ese pecado entró la muerte y las generaciones siguieron pecando y aún del linaje de Set, hermano, porque recuerden que murió uno de los hermanos asesinado por el otro hermano, por Caín hacia Abel, y Abel, hermano, es restituido o sustituido por Set, en el cual, hermano, tienen hombres y tienen mujeres, pero siendo los mismos padres y el padre Adán, que fue el que ocasionó esta desobediencia ante Dios, se transmite el pecado de generación a generación hasta el tiempo que escribió Pablo a los romanos y hasta el tiempo en que yo estoy hablando con ustedes en este martes 6 de julio del 2021 y para nuestro conocimiento o desagrado, el pecado seguirá mañana, pasado mañana y por los siglos, hasta que el Señor destruya la muerte, destruirá también ese pecado que fue. De hecho, ese pecado lo destruyó, la muerte sigue activa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, para empezar quiero decirles un poquito acerca de que dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la figura de Cristo Jesús o la figura de Adán en el tiempo pasado, iba a venir una figura en Cristo Jesús, el cual iba a redimir, a perdonar ese pecado. Pero antes, estando en Adán y conforme a lo que no había ley, se seguía pecando, pero no se sabía que era una transgresión y que esto nos separaba delante de Dios. O sea, en los tiempos de Noé, dice las Sagradas Escrituras, que ni se casaban ni se daban en casamiento y las personas hacían lo que mejor les parecía en gana y insultaban, mataban y hacían todo tipo de depravaciones, concupiscencias y eso era no agradable delante de Dios, pero ellos en su naturaleza pecadora seguían haciéndolo porque pues no había algún código, algún reglamento que les dijera esto está mal. Y cuando vino la ley a través de Moisés, entonces ahora el pueblo judío
Al pueblo hebreo, por ejemplo, miren, el pueblo hebreo sale de Egipto y una de lo primero que hacen cuando tarda Moisés en bajar del monte Sinaí, le dicen a Aarón que por qué no hacen una figura, un becerro, ¿sí? Hecho por oro. ¿Por qué lo piden? Si ellos supieran que están mal delante de Dios, no lo harían. Ellos suponen que hacer una figura como lo hacían en Egipto y como ellos hicieron esfinges o monumentos de los dioses egipcios y seguían las generación a generación viviendo, pues entonces, ¿qué les daba, hermano? No había más problema. Entonces, ¿por qué no haces una figura de un becerro y nos va a llevar a Egipto y entramos y todo asunto es arreglado? Porque ellos no consideraban que eso era pecado. Por eso. Y usted puede decir, pero ¿cómo es posible que Dios? Pues sí, por supuesto que Dios habló con Moisés y Moisés fue a decirles que venía de parte de Dios. Y no importando esto, ellos seguían, me parece muy bien que vengas de parte de Dios, pero nosotros vamos a ser una figura. Y se acuerda que también se emborracharon y que querían presentar una doncella en sacrificio. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque ellos lo hacían en su naturaleza pecadora. No justificando, de ninguna manera estoy justificando que eso está bien, por supuesto que no. Estoy diciendo que no había una ley que les dijera que eso estaba bien. No había una ley egipcia que se hiciera una figura de un animal para venerarlos. No había una ley egipcia donde podías beber y te castigaban. No había una ley egipcia donde la concupiscencia o la lascivia pudiese manifestarse en contra de esos deseos humanos. No había nada. Entonces Dios le entrega a Moisés la ley, resumida en 10 acciones que deben de hacer. Pero si ustedes leen bien el libro de Génesis, el de Números, Deuteronomios, Levíticos, podemos encontrar en la ley de Moisés cerca de 600, un poco más de 600 casos que usted puede verlo y poder decidir y determinar lo que está haciendo mal delante de Dios. Entonces, imagínese usted 600 prohibiciones que usted está, si rompe alguna de estas de más de 600 prohibiciones, usted está pecando delante de Dios. Por tal manera, entonces era indiscutible y determinante que nadie era capaz de poder llevar el asunto de santidad delante de Dios. Nadie. Mire, se lo puedo demostrar. Pasando los días, los meses y aún los años, el pueblo hebreo empezó con el sistema de sacrificios. Dios les instituye el sistema de sacrificio a los hebreos porque no eran capaces de llevar los mandamientos. Y usted dice, ¿por qué no son capaces de poderlo llevar? Por su naturaleza y por su pronto despegue o despejarse de la voluntad de Dios. Por esa naturaleza. Es cierto que Dios tiene poder y al seguir estos lineamientos deberían de haber cambiado y de haber sido transformado, pero el mismo pueblo que escogió Dios para que pudiera de difundir todas las grandezas y todas las virtudes que tenía Dios a toda la humanidad, hermano, no fue capaz. No fueron capaces. Por eso el sistema de sacrificios tenía que ser. Y con el sistema de sacrificios lo hacían una vez al año. Una vez al año porque eran acumulativos los pecados que habían hecho. Las ciudades de refugio se hicieron para aquellos que mataran aparentemente sin querer, y una de las reglas de nuestro Dios es no matarás.
no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, todas estas enseñanzas, no robarás, todos estos hermanos se hacían y eran culpables. Esto era del pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero ¿qué pasaba con los pueblos extranjeros? Los pueblos extranjeros como Egipto, como Babilonia, como los sirios, como los arameos, como todas aquellas tribus ancestrales, primitivas, que pecaban. ¿Qué pasaba con ellos? En esa naturaleza, pues seguían también pecando. Y podríamos decir, entonces podrían seguir transgrediendo la ley de Dios y que ellos fueran santificados. Tampoco era así, porque todos estaban completamente sentenciados a muerte eterna, todos, 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 porque el pecado entró por uno y la muerte entró con él, el pecado, y entonces todo eran ofrendas hacia el reino de la muerte. Uno pecaba y estaba separado de Dios. Y cuando moría separado de Dios, entonces el imperio de la muerte se hacía más poderoso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo podría entonces el hombre regenerarse o ser regenerado o haber pagado ese pecado? No había forma. Y ahora Pablo le está enseñando que así por un hombre entró el reino de la muerte, también por un hombre entró la vida, el imperio de la vida, el reino de la vida eterna. Y esto es solamente a través de Jesucristo, el cual recibe la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Entonces, espero que les vaya quedando un poco más claro, porque está complicado entenderlo, pero espero que Dios me esté usando para poderles aclarar este asunto. Abundancia de la gracia y el don de la justicia a través de Jesucristo. Al ver que no había forma y estas más de 600 reglas que no se podía cumplir, y siendo que los judíos ya se habían dispersado por todo el mundo y tendrían que haberles enseñado a la humanidad acerca de Dios y acerca del imperio de la muerte, el reinado de la muerte, y acerca del reinado de la vida, muchos judíos no quisieron aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios, a pesar que Jesucristo estuvo en Jerusalén y allí habitó y entregó su vida para que por su vida fuera el sacrificio y pudiera anularse el pecado. El pecado, muere Jesús y se anula el pecado. Resucita Jesús y entonces se activa el reino de la vida. Jesucristo resucitado. Por eso es que les he estado diciendo, este evangelio, hermano, podríamos decir, Romanos, es el evangelio del Cristo resucitado, el cual, hermano, nos ofrece la vida y la vida eterna. ¿Qué sucede en estos tiempos? Ya hablé un poco de lo que estaba sucediendo con ellos y cómo se les está explicando quién es Adán y quién es Moisés a los nuevos creyentes extranjeros que no conocen, hermano, ni a Adán ni a Moisés y tampoco a Jesucristo, porque ya le han hablado de él y ellos lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros crecemos y se nos entrega este situación de que esa naturaleza del pecado que mora con nosotros y que también la muerte nos está esperando para que su imperio sea más fuerte. Pero nosotros tenemos en un momento dado, alguien tomó el evangelio y lo predicó y lo anunció a las generaciones
y nos tocó a nosotros recibir esa palabra y nosotros creímos. A la hora de nosotros creer, entonces el tipo de la muerte que era Adán, entonces el tipo que es Jesucristo, hermano, nos da la salvación y nos da la vida eterna, y entonces ahora, hermano, estamos gozando de plena salvación y una plena garantía que nos vamos a ir al reino de los cielos y estaremos con Cristo Jesús, porque el don que nos dio fue la justificación de nuestros pecados, el regalo que no merecíamos nos los entrega, hermanos, sin condiciones, y nuestra vida es transformada y nuestra vida es cambiada. ¿Y qué sucede, hermano, cuando volvemos a pecar? Esto no debería de ser, porque Jesucristo solamente murió una sola vez por nosotros. Quiere decir, hermano, que nosotros desobedecemos la voluntad de Dios. Así como los hebreos en el desierto levantaron imagen porque ellos no sabían qué era el pecado hasta que Dios les dijo en su primer mandamiento: no te harás imagen de talla, de imagen y semejanza, ni te postrarás delante de ellos, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. En él solamente te arrodillarás. ¿Qué sucedió? Ellos siguieron más adelante diciéndole a Moisés que se regresaran mejor a Egipto porque estaban mejor. Nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros ya entendimos con Cristo Jesús, pero mire, también nosotros nos hacemos ídolos del trabajo. Pensamos que si no trabajamos, si no tenemos dinero, pues vamos a morir en esta tierra. Estás engañado por el imperio, el reinado de la muerte. Si tú dices, ¿sabes qué? Tú te comportas desesperadamente porque alguno de tus hijos se enfermó y tú lo ves muy grave y enloqueces porque no sabes qué hacer, porque tú lo que quieres es que se sane, y tú en el caminar te acuerdas que Dios lo puede hacer, pero realmente en tu desesperación estás poniendo a tus hijos por delante de Dios. Seamos francos. La misma enfermedad nuestra, enfermedades a los seres que más amas, la tristeza que te ocasionen tus familiares porque se apartaron de Dios, un sinfín de cosas que todo se resume en pecado. Uno puede decir, ¿cómo entonces invalidas la salvación y la vida eterna que te dio Cristo Jesús? No podemos invalidarla. No podemos, porque quiero decirte que cuando murió Cristo Jesús, todos fuimos perdonados. Los de antes, Adán, Eva y todos los de ese momento, y con la resurrección de Cristo Jesús nos entrega la salvación y vida eterna a los que no han nacido y a los que están por nacer del 2021 en adelante. Todos fuimos nosotros ya justificados. Y entonces, ¿qué pasa? Unos creen y otros no creen. A unos les falta fe y otros no, y otros tienen la fe suficiente. Por eso dice el Señor que serán juzgados todos los hombres y mujeres, buenos y malos. Todos estaremos en el juicio de Dios. Porque aún los que antes de haber nacido Cristo Jesús venir a esta tierra, también con su muerte fueron justificados, pero van a tener que ser juzgados en el juicio final. Y ahí el Señor, en su soberanía, no porque invalide a Jesucristo nada, sino que van a tener la oportunidad de ser juzgados de acuerdo a su corazón y a su mente. Para nosotros es un poco más complicado el ser juzgado, porque está por delante haber conocido el Evangelio
del reino de los cielos, haber conocido las buenas nuevas de salvación, haber conocido y experimentado las arras del Espíritu Santo, haber sido llenos del Espíritu Santo, y algunos de nosotros, incluyéndote tú, recibió, hermano, la promesa del Espíritu Santo y algún don que Dios te dio para que la iglesia fuera edificada, el cual, hermano, como los hebreos y como algunos judíos que no recibieron a Cristo Jesús, preferiste mejor callarte, preferiste mejor guardarlo y preferiste mejor no anunciarlo, para que no te comprometieses y para que el don de Dios nunca fuese, hermano, expuesto a los demás, y también esas personas pudieran recibir el don de la vida, el don, hermano, de la gracia, que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos está diciendo en resumidas cuentas, hermano, que así, hermano, como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la vida en nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, nos lleva a entender esta gran bendición que el Señor nos ha dado. Nosotros podemos entonces resumir y decir, cuando recibimos a Cristo, si quiere lo hacemos en tres partes. Antes de Jesucristo, los primeros que recibieron a Cristo Jesús, y nosotros y los que van a recibir a Cristo Jesús. Cuando muere Cristo Jesús, toda la humanidad es justificada, todos. Y usted dice, ¿por qué? Porque vino Dios a esta tierra, y a través, hermano, de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, abolió, quitó lo que había venido reinando, que era el pecado, a través de la desobediencia de Adán. Pero van a ser juzgados, y conforme a la soberanía de Dios se tomará quienes irán al reino de los cielos y quienes experimentarán la muerte eterna. El reinado de la muerte estará también en su eternidad. Los que conocieron a Cristo Jesús y no lo recibieron van a ser juzgados también, pero el hecho de haber no recibido a Cristo Jesús, hermano, eso les va a impedir recibir el don de la justicia. No tuvieron ese don. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos, hermano, entonces que anunciar el Evangelio. Y usted puede decir, entonces ya no hay más transgresión en mi vida, ya no debería de ser. Pero entonces, ¿por qué el pecado y por qué sigue fluyendo en nuestras vidas? Por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, y sobre todo, hermano, por un alto grado de desobediencia que hay en nuestros corazones, por haber, hermano, no querer quitar, arrancar ese mal que está en nosotros. Pero definitivamente Cristo Jesús sí tiene poder, el Espíritu Santo es poderoso para poder entrar en nuestras vidas y poder ser transformados. La prueba yo te doy, hermano. ¿Por qué estás viendo esta grabación? ¿Por qué la estás viendo? Por una sola razón. Porque tú ya fuiste salvo. Porque tú ya fuiste perdonado de tus pecados. Si no, no lo vieras, no perderías el tiempo, no empezarías a ser transformado y querer ser cambiado. El Señor está con nosotros, hermano. Dios envió a su Hijo bien amado Cristo Jesús para que todos los que en Él crean no se pierdan y tengan vida eterna. ¿En dónde estás tú? ¿Necesitas la ley para poder comparar y decir esto es pecado y esto no es pecado? Te aseguro que vas a tener que entrar al ritual de los sacrificios. Pero si tú estás en la gracia
y en el don que nos dio nuestro Señor Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús, como es el perdón de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo Jesús, entonces, hermano, si tú lo recibes, si tú aceptas esto como un regalo, como un don de Dios que te da a ti y lo atesoras en tu vida, entonces, hermano, podemos experimentar una gran bendición en nuestras vidas. Y esto, hermano, es la vida en Cristo Jesús. Pero si recibes la vida, anda como si estuvieras vivo. No andes como si estuvieras muerto. Anda como si estuvieras vivo. Lee las Sagradas Escrituras. Ejercita el don que ya hay en ti. La llenura del Espíritu Santo, muéstralo a los hermanos y aún a los que no son hermanos. Muéstralo en las calles, evangeliza, da las buenas nuevas de salvación. Gózate, hermano, con decirles, hermano, que hemos sido perdonados de los pecados, que el Señor ya nos perdonó y que ya no suframos más de toda circunstancia, que si volvemos a pecar es por nuestra propia decisión, hermano, no porque no tengamos recursos, no porque no podamos, eso es mentira. Si podemos, tenemos recursos, hermano. Lee las Sagradas Escrituras y cree, hermano, que nosotros, así como entró en un hombre la muerte, así también entró por un hombre la vida, y este se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé fortaleza y que en este día vivas y crezcas, hermano, en el Evangelio de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios, hermano.